y después sobre cardiopatías congénitas acianóticas. Para semiología cardiovascular, lo que hay que saber y lo que vamos a evaluar es silueta cardíaca, tamaño del corazón, lo que es la parte del ilio y la vasculatura que tiene a nivel pulmonar. Ya todos ustedes han repasado, ya han evaluado todo lo que es parénquima pulmonar. Ya desde la semana pasada creo que ya estamos viendo lo que es todo parte cardiovascular. Lo que nosotros debemos saber acá a nivel de D4, ¿qué es lo que encontramos? Esta parte de acá. ¿Qué cosa es esto? El callado, ¿no? El callado de la aorta. Esta estructura vascular que está a su costado, ¿qué representa? La vena cava superior. Seguimos bajando y esta estructura, ¿qué representa? La que estoy marcando. La aorta ascendente. Y la que está posterior, la descendente, ¿no? Esta estructura que aparece, que se divide en dos, ¿qué representa? Las arterias pulmonares. Y este es el tronco de la arteria pulmonar. Entonces, tronco, arteria pulmonar derecha, izquierda, la aorta ascendente, aorta descendente y la vena cava. Acá ya están viendo esto que se está dividiendo, ya nos representa entonces la carina, ¿no? La carina. Seguimos bajando, seguimos primero a esta estructura vascular que es la aorta ascendente. ¿Y de dónde sale? De este nivel. Entonces, ¿qué nos representa esto? Ventrículo izquierdo. Entonces, ventrículo izquierdo, están dándose cuenta que está hacia la parte posterior y de hecho pues está a la izquierda, ¿no? La otra estructura que estábamos viendo, que estaba a su costado, ¿qué representaba esto? La vena cava superior, que seguimos bajando y llega a esta estructura de acá. ¿Qué representa esto? La aurícula derecha. Entonces tenemos aurícula derecha, ventrículo izquierdo, esto de todas maneras será el ventrículo derecho y la aurícula izquierda. En esta imagen que tenemos acá, ¿qué estructuras son las que están más posteriores? La aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, ¿no? ¿Y quiénes están más anteriores? Las derechas. Entonces es importante recordarse porque cuando vean una placa radiográfica, eso es lo que van a evaluar nada más. ¿Quién está hacia adelante y quién está en la parte posterior? Entonces vemos esta estructura que hemos dicho que es el ventrículo derecho y subimos ¿y qué cosa sale del ventrículo derecho? El tronco de la pulmonar. Entonces acá lo importante es recordarse y lo vemos acá. También el tronco de la pulmonar es esto de acá. ¿Cuál me representa el tronco de la pulmonar en esta imagen? Esta zona de acá, que es lo que nosotros vamos a ver cuando veamos las placas radiográficas de tórax. Esta zona de acá me representa el tronco de la pulmonar. Esta zona de acá, ¿qué me representa? Bajo, sigo bajando. ¿Y qué me representa esta parte de acá? Esto de acá, ¿qué es esto de acá? La aurícula derecha. Todo este borde de acá, esto me representa aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Y eso es lo que se va a representar en la placa radiográfica. ¿Qué es esto? La vena cava superior. ¿A dónde llega la vena cava superior?
a la aurícula derecha. A la aurícula derecha también le llega la vena cava inferior, que es la que está acá, ¿no? Esto de acá que representa la aorta ascendente. Y esta imagen que está adyacente acá, que representa tronco de la pulmonar. Entonces, lo que vamos a ver en semiología ahora cardiovascular es eso, nada más. Esa es la clase que he mandado por internet. Lo voy a cambiar a fondo azul porque las imágenes de radiografía se ven con fondo mejor oscuro. Con fondo blanco no se va a apreciar adecuadamente, ¿ya? Por eso no vayan a pensar que les estoy dando otra clase, es la misma, solamente con otro fondo. Bien, entonces lo que estábamos viendo es esto de acá. Este es anatómicamente lo que vemos siempre. Esto representa la aorta ascendente, el callado, con su tronco brachiocefálico derecho. Esta que viene posterior viene la carótida izquierda, y la que está más posterior, ¿qué cosa es? La subclavia izquierda, ¿no? Eso es lo que siempre hay. De ahí la aorta descendente. Pero acá lo que yo quiero que ustedes vean en esta imagen, son estas almohadillas que están hacia los costados, que se le llaman las orejuelas, ¿no? Las orejuelas de la aurícula izquierda, la orejuela de la aurícula derecha, que es lo que después también vamos a ver que se protruye o sobresale cuando hay crecimiento de estas cavidades. Lo mismo que hemos estado revisando ya en las otras imágenes, la vena cava, la aurícula, los ventrículos. Y eso es lo que vemos en la placa radiográfica. La aurícula derecha, la vena cava superior, por este nivel está la aorta. A este extremo está el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Y esta imagen de acá era, ¿qué es esto de acá? Esta de acá. ¿Sale la flecha? Perdón. ¿Qué me representaba esto de acá? Esta zona de acá. El tronco de la pulmonar, ¿no? ¿Qué es lo que hemos estado viendo en esta imagen de acá? ¿Qué nos representaba esto de acá? El tronco de la pulmonar. Entonces siempre relacionar anatómicamente lo que vamos a evaluar. Entonces, esto es en la placa frontal, ¿no? Tenemos la aurícula derecha, la vena cava, el callado, el tronco. Debajo del tronco, en la imagen de anatomía, ¿qué cosa veíamos que les mencioné? La orejuela de la pulmonar, ¿no? La orejuela de la pulmonar. Entonces, y posteriormente, mucho más inferior, el ventrículo derecho. Acá en la placa lateral, ¿qué tenemos en la parte más anterior? Ventrículo derecho, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué sale del ventrículo derecho? La arteria de la pulmonar, ¿no? La arteria de la pulmonar. Y en la parte posterior, ¿qué tenemos? La aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Entonces, acordarse, todos los posteriores van a ser los izquierdos, todos los anteriores derechos, ¿no? Cuando evaluemos todo lo que es la silueta cardíaca, va a ser igual. Tenemos que ver la silueta, el tamaño del corazón, la posición que se debe ubicar, las densidades que tiene el corazón y
la vasculatura pulmonar. La silueta del corazón, aquí está, ¿no? La parte superior, vena cava superior, la parte inferior, vena cava inferior. Llega a la aurícula derecha, que es lo que vamos a evaluar. De ahí tenemos al ventrículo derecho, que es parte medial, ¿no? Y está, digamos, ubicado a ese nivel. Del ventrículo derecho, ¿qué estructura sale? El tronco de la pulmonar con su arteria pulmonar derecha y su arteria pulmonar izquierda. Mucho más posterior se encuentra la aurícula izquierda, ¿no? Mucho más hacia atrás, que drenan pues las venas pulmonares. Y hacia la parte más inferior está el ventrículo izquierdo, ¿no? Que se dirige hacia la parte, que se dirige hacia abajo. Y del ventrículo izquierdo sale la aorta, ¿no? Que ya hemos visto, el callado de la aorta, el botón aórtico, que es lo que nos interesa evaluar en una radiografía de tórax. Eso es la imagen en frontal. En lateral, igual, las venas cava, superior, inferior, en la aurícula derecha, donde drena, el ventrículo derecho, que está mucho más anterior, y el tronco de la pulmonar con sus arterias pulmonares, ¿no? En la parte posterior está la aurícula izquierda, más superior, y más inferior el ventrículo izquierdo. Entonces, todo lo que crezca o incremente de tamaño hacia la parte posterior van a ser o la aurícula izquierda o el ventrículo izquierdo. Y todo lo que me disminuya el espacio preesternal va a ser el ventrículo derecho o la aurícula derecha, ¿no? Y ahí está la aorta en su imagen lateral, ¿no? Y esas son todas las estructuras que se ven en la placa lateral. Ustedes ya saben cómo se evalúa el índice cardiotorácico, ¿no? Se toma la parte más convexa, la línea media, la parte convexa hacia la línea media se suma y se divide entre la base, entre la línea que pasa sobre la base de los diafragmas. Sacamos, lo normal es de 0.5 para adultos, pero ese es en adultos. En neonatos, ¿cuál es su valor? Lo normal. Tenemos que tener en cuenta que en neonatos, niños pequeños, las placas que se toman son anteroposteriores, ¿no? Y después los niños ya preescolares que colaboran o escolares y adultos, ya las placas son postero-anterior. Entonces, en los niños, en los neonatos, el índice cardiotorácico normal es de 0.65. En un niño que tomo anteroposterior hasta que llega a colar es de 0.6. Y en un niño que es en realidad el lactante, el preescolar o el niño que se llega a tomar hasta anteroposterior es 0.55, y ya después el escolar o el adulto ya viene su valor normal, ¿no? Que es 0.5. Entonces va variando de acuerdo a la edad, el tamaño del corazón. Esa es la forma como se toma de nuevo, y está el índice del neonato de 0.65 que les refería. Y tenemos también que valorar el corazón ya en el adulto en relación al tamaño del corazón. Entonces, en relación al tamaño del corazón también lo calificamos, ¿no? Cardiomegalia grado 1, 2, 3 o 4. Para grado 1 es de 0.51 hasta 0.55, el grado 2 de 0.56 hasta 0.60, el otro es de 0.61 hasta 0.65, y el grado 4 es el mayor de 0.65, ¿no? Pero no todo lo que veamos corazón grande, porque este es el normal y este es el de que vemos una cardiomegalia, nos va a indicar
que sea causa cardíaca, ¿no? Tenemos el derrame pericárdico, las masas mediastinales, la grasa pericárdica, que nos pueden igual simular una cardiomegalia, ¿no? Cuando también podemos tener una cardiomegalia, cuando se toma en expiración, ¿no? Y el anteroposterior que les refería. Tenemos que también de todas maneras saber qué cardiopatías nos presentan corazón normal. Está la hipertensión arterial, todo lo que me restringe el crecimiento, ¿no? Claro que la hipertensión arterial en su fase inicial, porque ya una hipertensión severa, maltratada, no evaluada, al final igualito va a crecer el corazón. Pero en su fase inicial la hipertensión va a tener un corazón de tamaño normal. La miocardiopatía restrictiva, la isquemia aguda del pulmón, la pericarditis constrictiva. Entonces todo lo que me limite el crecimiento del corazón voy a tener un tamaño de corazón normal. En cuanto a la posición del corazón, es algo lógico, ¿no? Yo veo mi placa radiográfica, la tercera parte está en el hemitórax derecho, y las otras 2/3 partes se encuentran en el hemitórax izquierdo, ¿no? Que es lo lógico y lo que siempre vemos. Densidades que podemos ubicar son, por ejemplo, en este caso es que tiene suturas, un paciente operado del corazón, tiene sus estructuras valvulares, calcificaciones, ¿no? A nivel de la aurícula izquierda. Entonces esas son estructuras que siempre debemos evaluar, debemos siempre tener, que después cuando ya vean infarto de miocardio van a ver cómo se evalúa el índice de calcio, ¿no? Y que es proyección también para que pueda o no pueda sufrir infarto de miocardio. Eso ya lo van a revisar posteriormente. Tenemos que ver el pedículo vascular, dónde se ubica de dónde a dónde yo mido el pedículo vascular. Uno es la vena cava superior y el otro es la arteria subclavia izquierda, que una radiografía más o menos va a ser esto del pedículo vascular. ¿Para qué me sirve medir el pedículo vascular? Para ver si hay una alteración de volumen a nivel vascular, intravascular en este nivel, ¿no? El promedio dice que debe ser más o menos unos 60 milímetros. ¿Cuándo aumenta el pedículo vascular? Cuando hay aumento de la dilatación de los vasos, cuando hay masas mediastinales o cuando también hay ganglios linfáticos que han incrementado de volumen. Otro que se debe evaluar es el patrón vascular normal, ¿no? ¿Cómo es el patrón vascular normal? Normalmente debemos ver las estructuras vasculares hasta los 2/3, ¿no? El tercio externo no se debe visualizar. Los vasos deben ir disminuyendo, afilándose conforme son las partes más laterales. Siempre el hilio izquierdo está un poco más elevado. Cuando hay cefalización de flujo, cuando hay una falla cardíaca, si es una falla cardíaca que va progresando muy, digamos, con el tiempo, ahí vamos a ver nosotros la cefalización de flujo, vamos a ver la parte superior. Pero si la falla cardíaca es inmediata, en esos casos sí no va a haber cefalización de flujo. Lo que vamos a ver ya es una congestión vascular de ambos campos, ¿no? Entonces, la cefalización de flujo lo que me indica que es algo más crónico, no es tan agudo. Lo mismo viendo en una radiografía. Evaluemos ahora los crecimientos de las cavidades cardíacas. Comenzamos
con la aurícula derecha. Entonces la aurícula derecha la tenemos a este nivel, ha crecido, y si ha crecido, ¿qué cosa es lo que tenemos? Un borde más incrementado a este nivel, ¿no? Entonces hay una convexidad de la aurícula incrementada a este nivel. ¿Qué más ocurre? El corazón se hace más globular, por lo que está creciendo esto. El pedículo vascular va a estar, digamos, estrecho. ¿Y por qué va a estar estrecho? ¿Por qué va a estar estrecho el pedículo vascular si tenemos crecimiento de la aurícula derecha? Porque en qué casos, digamos, interpretando, me haría crecer ese lado derecho. Una forma práctica, y seguro que en sus exámenes que han estado revisando en práctica lo han visto. Cuando del lado izquierdo se viene hacia el lado derecho, ¿no? Entonces, si del lado izquierdo se viene hacia el lado derecho, mejor dicho, de la aurícula izquierda se pasa la sangre a la aurícula derecha, me va a hacer crecer la aurícula derecha, ¿no? Por lo tanto va a llegar menos flujo a nivel hacia la parte superior, y por eso es que tiene, digamos, un pedículo más estrecho. Y la placa lateral, ¿cómo se va a ver en la placa lateral? Es la parte anterior, y si es la parte anterior, ya dijimos, nos disminuye el espacio retroesternal, ¿no? Por ser la parte anterior. Todo lo que sea derecho, aurícula y ventrículo derecho, cuando tenemos una radiografía, nos va a disminuir el espacio retroesternal, toda la parte anterior. ¿Qué causas me producen el aumento de la aurícula derecha? La hipertensión de la arteria pulmonar. Si la arteria pulmonar está estrecha, no hay salida, y por lo tanto la aurícula comienza a incrementarse, ¿no? Una insuficiencia tricuspidia. La válvula tricúspide, ¿entre quiénes y quiénes está? Entre la aurícula y el ventrículo derecho, ¿no? Entonces, si la sangre refluye mucho hacia la aurícula derecha, va a crecerse, ¿no? La enfermedad de Einstein, que es una enfermedad congénita, ¿no? Que es una implantación anómala de la aurícula. Entonces, como hay una implantación anómala de la aurícula, me va a dar, pues, ¿cómo se llama? Una aurícula de mucho mayor tamaño, ¿no? Y la comunicación interauricular, ¿no? Que es lo que estábamos hablando. Entonces, en esta imagen radiográfica, ¿qué es lo que vemos? Un incremento de este borde del lado derecho, ¿no? La aurícula derecha incrementada. Si la aurícula derecha está incrementada y se encuentra hacia la parte anterior, sabíamos bien que la parte anterior acá estaba el ventrículo, ¿no? Primero el ventrículo y ahí del tronco de la pulmonar. Pero adyacente a este se encuentra la aurícula derecha. Si la aurícula derecha crece, le va a disminuir el espacio retroesternal, ¿no? Que es lo que está ocupando esta parte de acá. Si hay la insuficiencia tricuspidia, que es lo que está haciendo que este corazón sea más globular, grande, todo, de igual razón, crece el ventrículo derecho, que también igual está disminuyendo el espacio, ¿no? Esta es una imagen de la enfermedad de Einstein. ¿Cuál es su característica? Ya van a ver cuando vean cardiopatías cianóticas, que su pedículo es muy estrecho, ¿no? Su pedículo es muy estrecho en Einstein. Ahora veamos lo que es aurícula izquierda. Entonces, la aurícula izquierda está hacia la parte posterior. Esa aurícula que está en la parte posterior crece, se incrementa. Entonces se incrementa aquí en la parte posterior. Entonces, ¿qué me va a afectar?
Hacia este lado, ¿yo qué cosa tengo? La aurícula derecha, ¿no? Que es la parte normal, perdón. Hacia este lado tengo la aurícula derecha y acá se ha incrementado la aurícula izquierda, entonces voy a tener un doble contorno, ¿no? Un doble contorno, que es lo que trata en esta figura de mostrar. Tengo un doble contorno, a este nivel voy a tener el doble contorno. ¿Qué más? Crece y estos bronquios que se dividen, ¿qué cosa sucede? Al crecer el lado izquierdo, me va a empujar el bronquio izquierdo. Entonces, acá hay un ángulo que normalmente dice debe ser de menor de 90 grados. Cuando hay la aurícula izquierda comienza a incrementarse, esto se desplaza, pues, ¿no? Entonces, este ángulo ya se incrementa más de 90 grados. ¿Qué más debo ver? Dijimos que a este nivel estaba la orejuela de la pulmonar. Si está la orejuela de la pulmonar y la aurícula crece, ¿qué cosa ocurre? Protruye, pues, ¿no? Entonces a este nivel o vamos a ver que está rectificado o vamos a ver que está protruido a este nivel. Entonces, doble contorno, esto se eleva más de 90 grados y acá protruye. Y en la lateral, ¿qué cosa ocurrirá? Que está escrito ahí. ¿Qué cosa ocurre? Desplaza, pues, ¿no? ¿Qué estructuras nos desplaza y qué examen es donde nosotros frecuentemente vamos a ver que está desplazado, alterado? El esófago. Entonces, cuando yo hago un esófago contrastado, lo que hago es administro mi sustancia de contraste y lo que veo es un desplazamiento. ¿Este desplazamiento a qué nivel está? Un poco superior. Si es un desplazamiento superior, entonces ¿qué me indica que es? Aurícula izquierda. Y si fuera un desplazamiento más inferior hacia acá abajo, ¿qué sería? Ventrículo izquierdo. Pues no, nada más. Eso es lo... Entonces, tenemos que ver el doble contorno, que se ha desplazado, que protruye, y en la placa lateral que está desplazando al esófago, ¿no? A las estructuras que se encuentran en ese nivel. Ahora, ¿qué patologías me produce un incremento de la aurícula izquierda? La sangre fluye, viene de las venas pulmonares, llegan a la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda van al ventrículo izquierdo y de ahí a la aorta. Entonces, ¿qué me haría crecer la aurícula izquierda? Algo que obstruya, ¿no? Entonces, una estenosis de la mitral. Porque la mitral comunica entre la aurícula y el ventrículo. Una estenosis de la mitral me hace crecer la aurícula. ¿Qué otras patologías también me afectan? La insuficiencia mitral igual. Porque una estenosis lo hace crecer, la insuficiencia también lo hace crecer porque refluye mucha sangre y por lo tanto la aurícula va a llegar a crecer, pues, ¿no? Un mixoma arterial, que es un tumor que se ubica en la aurícula. La persistencia del conducto arterioso, porque ya vamos a revisar después qué es el conducto arterioso, que es la comunicación entre la aorta con la arteria pulmonar, ¿no? Y el CIB, ¿no? Y el CIB. Entonces, ¿qué tenemos en esta placa radiográfica? El doble contorno. Si acá, no sé si se ve, pero está desplazado esta tráquea. Perdón, está desplazado este bronquio, está prominente acá la orejuela de la pulmonar y en este caso también está crecido el ventrículo, ¿no? El ventrículo. La imagen que les mostraba, ¿no? El crecimiento por la estenosis mitral, que está desplazando el esófago, el estómago contrastado, ¿no?
Acá hay un esquema de la estenosis mitral que está cerrado a este nivel. Crece mucho, si crece mucho, protruye. Pues si protruye, igual eleva el bronquio de ese lado y hace el doble contorno, ¿no? Ahora veamos ventrículo derecho. Tenemos el ventrículo derecho que se ubica a este nivel, ¿no? Que se ubica a este nivel, que cuando crece se hace un poco globular, pero se va hacia la parte anterior, ¿no? Se hace la parte anterior. Entonces, ¿qué nos va a dar crecimiento al ventrículo derecho? Un corazón en bota, ¿no? Que es característico de tetralogía de Fallot, ¿no? Ya vean cardiopatías cianóticas, ahí va a haber tetralogía de Fallot. Entonces, ¿qué cosa ocurre? Una elevación del ápex, una forma en bota, ¿no? El borde redondeado, y en la placa lateral, ¿qué cosa ocurre? Que ya referimos. Disminuye el espacio retroesternal. ¿Qué causas me producen un ventrículo derecho incrementado? La hipertensión de la arteria pulmonar. Entonces, mejor dicho, la arteria pulmonar se estenosa, no hay quien salga de la sangre a este nivel, y por lo tanto me incrementa el tamaño de la aurícula derecha, ¿no? La estenosis de la pulmonar, la tetralogía de Fallot que hablábamos y la insuficiencia mitral. Lo mismo, todo lo que debemos ubicar en la placa. Entonces, una placa radiográfica de estas características que tenga una forma de bota, ¿qué me representa? Crecimiento del ventrículo derecho, no una tetralogía de Fallot. Y el ventrículo izquierdo, ¿qué hay en el ventrículo izquierdo y qué ocurre? El ventrículo izquierdo crece uno hacia abajo, y si crece hacia abajo, ¿qué más se condiciona? Que el hemidiafragma se dirija también hacia abajo, disminuye un poco el diafragma de ese lado, ¿no? Y en la placa radiográfica lo vamos a ver de esa forma. Entonces, el ápex hacia abajo, el desplazamiento del diafragma, y lateralmente, ¿qué es lo que ocurre? No hay una placa lateral, disculpe. Igual, ¿no? Como es el ventrículo izquierdo, la parte en este de acá vamos a ver. La parte posterior es la que se incrementa, ¿no? La parte posterior es la que se incrementa. Entonces, esta parte posterior, más inferior, que se incrementa y desplaza el esófago, antes se medía, había como una distancia entre el borde que desplaza y la vena cava inferior, ¿no? Si es más de 2.5 centímetros, se decía pues que estaba alterado, ¿no? Es el signo de Hoffmann-Rigler que le llamaban. En realidad son exámenes estos radiográficos que se evaluaban cuando no había pues tomografía, resonancia, ¿no? Que ahora es lo que se hace y se evalúa. Cuando nos va a incrementar el tamaño del ventrículo izquierdo, cuando hay sobrecarga de volumen, como en las insuficiencia aórtica o mitral, o cuando hay sobrecarga de presión, ¿no? Como la coartación. Entonces, una imagen radiográfica de un crecimiento del ventrículo izquierdo, hemidiafragma hacia abajo, ¿no? Hemidiafragma hacia abajo. En insuficiencia mitral, ¿qué es lo que ocurre? Hace crecimiento del ventrículo izquierdo,
y el ápex se va hacia abajo. Ya, ¿qué estructuras tenemos acá? ¿Qué es esto? Es D4. ¿Qué tenemos acá? Vamos partiendo de arriba. Tronco brachiocefálico derecho, carótida izquierda, subclavia izquierda. Eso llega a callado de la aorta, ¿no? ¿Esto qué me representa? Vena subclavia superior. Seguimos bajando, tenemos la vena subclavia, el tronco. Si este es el tronco, la aurícula derecha es esta de acá, ¿no? La aurícula derecha. Si esta es mi vena cava superior, la aurícula derecha es esta. Entonces, aurícula derecha, ventrículo derecho. ¿Y qué cosa es esto de acá? Tan grande. La aurícula izquierda, ¿no? Es la aurícula izquierda. Ahí está el ventrículo izquierdo, ahí está la aurícula izquierda. Estas son sus venas pulmonares. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para recordar, la aurícula izquierda siempre está bien posterior. Me va a protroir la orejuela de la pulmonar, me va a empujar todas las estructuras que están hacia atrás. ¿Y quién está hacia atrás? El esófago, pues, ¿no? Entonces, por lo tanto, me va a desplazar. Si crece el ventrículo izquierdo, ¿qué va a ocurrir también? Me va a desplazar todas las estructuras que están hacia atrás. Que el esofagograma se ve desplazado. Después de esto vemos para otra patología. Entonces lo que vamos a ver ahora, continuamos mejor. Lo que es cardiopatías congénitas acianóticas. Bien, lo que tenemos que hacer es dividir todas las cardiopatías congénitas en dos grupos. Uno que son las cianóticas y las otras que son las acianóticas. Pero estas mismas alteraciones congénitas se van a dividir de acuerdo a la vascularidad que tengan a nivel pulmonar. Hay unas que son mucho más vascularizadas, que tienen mayor trama a nivel pulmonar, otras que tienen menor trama y otras que tienen una trama normal, ¿no? Entonces, cuando evaluamos el tórax, tenemos que evaluar su vascularidad y el tamaño de la silueta cardíaca. Entonces, uno
evalúo una placa radiográfica, tiene una vascularidad incrementada, lo siguiente que debe saber es cianótico o acianótico, ¿no? Para tratar de descartar que sea alguna alteración congénita. Las presencias de soplos, eso que siempre van a evaluarse, ¿no? Entonces, estas cardiopatías congénitas lo dividimos en tres grupos. Uno es que tengan cortocircuito izquierda-derecha. Es lo común, ¿no? Que del lado izquierdo, que es mucho más fuerte, se va hacia el lado derecho, ¿no? Dentro de esas cardiopatías que tienen izquierda-derechas con incremento de flujo están todas las acianóticas. CIA, CIB y la persistencia del ductus arterioso, ¿no? Hay otras que tienen cortocircuito derecha-izquierda. Eso sí ya es, digamos, el circuito del ventrículo derecho que se va hacia la izquierda. Ahí están sí ya las cianóticas. Ahí están tetralogía de Fallot y Einstein, que es la que le hablaba. Esta es una introducción, por si acaso, ¿no? Porque después ustedes ya van a ver todo lo que es de cardiopatía cianótica. Y la otra es la que es mixta, ¿no? Tanto derecha-izquierda, izquierda-derecha. ¿Quién es? La transposición de los grandes vasos. Entonces, como las cardiopatías congénitas ya las hemos dividido, tenemos que unas tienen flujo pulmonar aumentado. De las cianóticas, ¿quiénes habíamos dicho que tienen flujo pulmonar? Transposición y la conexión venosa pulmonar anómala. Acá acordarse, transposición de grandes vasos. De las acianóticas, es todas las que vamos a revisar nosotros ahora. CIA, CIB y persistencia de conducto arterioso. Con flujo pulmonar normal, solamente normal, hay acianóticas. Y ahí está la coartación de aorta. La coartación de aorta. ¿Existe cardiopatía acianótica con bajo flujo? No hay. Todas las de bajo flujo o de baja vascularidad son las cianóticas, que está en la tetralogía de Fallot, atresia pulmonar, atresia tricuspidia. Esas son las que encontramos. Entonces, ese es el corazón de un niño que evaluamos. Acá igual. ¿Qué me representa esto? ¿Qué es? ¿Qué signo es este? Signo de la vela, ¿no? ¿Pero qué me representa esto? Al timo, ¿no? ¿Y por qué tengo el signo de la vela? ¿Por qué el timo me da un signo de la vela? Porque reposa sobre la cisura menor, ¿no? Entonces, es una característica que en placa radiográfica de niños, porque todas las cardiopatías generalmente van a ver en niños, van a encontrar ese signo de la vela, ¿no? Que está entre lo normal. Entonces, en las cardiopatías acianóticas dijimos que teníamos las que aumentan presión y las que aumentan volumen, ¿no? Las que aumentan volumen, ¿quiénes son? CIA, CIB y la persistencia de conducto arterioso. ¿Y quiénes son las que aumentan presión? Coartación de aorta, ¿no? Coartación de aorta. Y coartación de aorta, ¿qué característica tenía en la placa radiográfica? ¿Qué era lo característico? Que su flujo es normal, normal. Entonces tenemos cardiopatías acianóticas con cortocircuito, con hiperflujo pulmonar, están todas estas, CIA, CIB, persistencia de conducto arterioso. De una placa radiográfica con bastante vasculatura a nivel de la placa radiográfica, yo voy a pensar, lo más probable que sea una de estas tres
tres patologías. ¿Cómo después las voy a discernir? Va a depender de acuerdo al cambio que haya en aurícula, ventrículo, a lo que tuviera la placa radiográfica, ¿no? Y las otras que no tienen alteración de la vasculatura, que ya dijimos que está la estenosis aórtica y la coartación de aorta. Entonces, esta es una comunicación interauricular, ¿no? De acá del lado izquierdo se viene hacia el derecho, incrementa el volumen acá al lado derecho, incrementa el volumen también a este nivel y sale hacia ¿hacia dónde? Arteria pulmonar, ¿no? Eso, acuérdense, salen a la arteria pulmonar. Embriológicamente, ¿cómo se forma el septum interauricular? Nosotros tenemos hacia el lado izquierdo el septum primum y hacia el lado derecho el septum secundum, ¿no? Son como unas almohadillas que van creciendo. La parte inferior me va a formar el foramen oval y la parte superior me va a dar el ostium secundum, ¿no? Cuando haya patologías. Dentro de las comunicaciones interauriculares hay la más frecuente es la comunicación del ostium secundum, ¿no? ¿Cuál era del ostium secundum que dijimos? El de la parte superior, ¿no? Que es la que está hacia este nivel. Que es la que está a este nivel. Porque este bien grande, ¿qué me representa? El foramen oval, ¿no? El foramen oval. Entonces, el foramen oval es del ostium primum y el ostium secundum es más superior. Y hay otras, pues, ¿no? Sella del seno venoso y sella del seno coronario, que son poco frecuentes. Entonces, si yo tengo mi sella, ¿qué pasa? Del lado izquierdo se va hacia el lado izquierdo se va hacia el lado derecho. Y si del lado izquierdo se va hacia el lado derecho, me produce crecimiento de la aurícula derecha, me puede producir crecimiento de la aurícula izquierda, y acá aumenta el flujo a nivel de la arteria pulmonar. Acá tenemos imágenes de la comunicación interauricular. Entonces, ¿qué me iba a crecer la comunicación interauricular? La aurícula derecha, ¿no? Ventrículo derecho, me disminuye el espacio retroesternal. Este es un CIA. ¿Y qué me está marcando? Acá, ¿qué me marca esto de acá? El aumento de flujo que hay en una placa radiográfica. ¿Y qué me marca esto de acá? ¿Por qué está sobresalido esto de acá? Yo, sobresalido de una primera impresión, diría que es un crecimiento de la aurícula izquierda, ¿no? La orejuela está protruyendo y es lo que está saliendo. ¿Pero qué me está marcando acá? El tronco de la pulmonar. Ya dijimos, pasa hacia el lado izquierdo, crece la aurícula izquierda, crece el ventrículo, crece la aurícula derecha, crece el ventrículo izquierdo, ¿y qué más? Sale más sangre a la arteria pulmonar, y por lo tanto el tronco de la pulmonar va a protruir, ¿no? No es que la aurícula izquierda está protruyendo el tronco de la pulmonar. Entonces, incremento, protrusión del tronco de la pulmonar, y la aurícula izquierda, la aurícula derecha, que debería en algunos casos incrementarse. Acá no se ve tanto, ¿no?
Esta imagen igual protruye la aurícula que está un poco crecida, el ventrículo que está un poco crecido. En la ecocardiografía nos sirve para evaluar lo que es el tamaño, las malformaciones que pueden estar asociadas, me mide flujos también, le hago Doppler, ¿no? Entonces, eso ya lo realiza más el cardiólogo, ¿no? El cardiólogo es el que evalúa las ecocardiografías. Comunicación interventricular. Entonces, ¿qué ocurre en la comunicación interventricular? Mayor presión, ventrículo izquierdo se pasa hacia el derecho, ¿no? Entonces, me hace crecer el ventrículo derecho. ¿Y qué más ocurre? Aumenta la sangre a nivel del tronco de la pulmonar también igual, ¿no? Porque está aumentando la cantidad de sangre. Tipos de comunicación interventricular: tenemos la membranosa, muscular, la subvalvular, ¿no? Y la que son a nivel de la entrada ventricular. ¿Qué ocurre en una comunicación interventricular? Entonces el ventrículo izquierdo se va hacia el ventrículo derecho, me hace crecer el ventrículo derecho, de ahí la arteria pulmonar. De la arteria pulmonar ya pues mayor cantidad de flujo sanguíneo y de ahí más también hacia la aurícula izquierda, ¿no? Las comunicaciones interventriculares van a depender al tamaño. El tamaño está en relación al anillo aórtico. Si es menos de la tercera parte es pequeño, si es más llega a menos de las 2/3 partes es mediano, si pasa las 2/3 partes ya es uno grande, que es lo que tenemos acá: pequeño, mediano, grande. El pequeño va a cerrar espontáneamente, los medianos sí van a necesitar cateterismo y los grandes sí ya es cirugía, ¿no? ¿Por qué es importante esta imagen acá? Ya dijimos que la comunicación va de izquierda a derecha, el ventrículo derecho se incrementa y el tronco de la pulmonar se aumenta. Al aumentar el tronco de la pulmonar, al aumentar el flujo vascular a nivel pulmonar, ¿qué cosa ocurre? El tronco protruye, pues no se hace más grande en un inicio. De si es crónico, ¿qué cosa ocurre? Hay una hipertensión pulmonar, ¿no? Y anatómicamente, ¿qué es lo que ocurre para que haya esa hipertensión pulmonar? Esto es lo que ocurre. Comienza como a hipertrofiarse, a cerrar, ¿no? Y eso es lo que posteriormente va a traer otro tipo de cambios, ¿no? Entonces tenemos comunicación interventricular, dijimos que crece el ventrículo derecho, ¿no? Esta es una imagen típica de resonancia que le llaman en forma de queso, ¿no? Grábenla porque es así las imágenes en resonancia de una comunicación interventricular. En esta imagen de acá, ¿qué llegamos a visualizar? Crecimiento de ventrículo derecho. Y esto de acá, ¿qué representaría? El tronco, ¿no? El tronco de la pulmonar. El tronco de la pulmonar. Bien, vimos CIA, CIB. Entonces ahora lo que vamos a ver es persistencia del conducto arterioso. ¿Qué cosa es el conducto arterioso? Es un conducto que embriológicamente nos permite, digamos, en nuestra etapa fetal, discurrir la sangre para que, digamos, pueda llegar hacia la parte de la aorta, ¿no? Entonces, hay una comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar, ¿no? Aorta y la arteria pulmonar.
¿Cómo es el conducto arterioso? Entonces esa comunicación que hay normalmente se debe cerrar funcionalmente, como dice ahí, a las 18 horas. Funcionalmente ya no funciona, está presente el conducto, pero ya no tiene mayor repercusión. Anatómicamente debe cerrarse a las 2 o 3 semanas, eso es lo correcto. Si después de pasado ese tiempo, a los 3 meses, no llega a cerrarse, ahí recién hablamos de persistencia del conducto arterioso. Esperamos todo este tiempo para que pueda progresar, para que pueda cerrarse ese conducto arterioso que todos tenemos, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar? Cardiomegalia, prominencia del botón aórtico, prominencia del tronco de la arteria pulmonar, el botón aórtico también prominente y un aumento de la vascularidad. Aquí ya vimos, ¿no? ¿Quiénes aumentan la vascularidad? CIA, CIB y persistencia del conducto arterioso. Causas: prematurez, rubiola congénita y falta de oxigenación. ¿Cuáles son las causas del CIA? No hay ninguna causa conocida. Se presume que debe ser pues, una mutación del cromosoma 5, que es el que puede desencadenar una comunicación interauricular. Y del CIB también se atribuye a infecciones parasitarias o de rubiola que pueden desencadenar la comunicación de interventricular, ¿no? Entre las causas de la persistencia está prematurez, igual infección congénita de rubiola y una falta de oxigenación. Igual que vemos acá, esa comunicación de la aorta con la arteria pulmonar. Se congestiona más el pulmón, le llega más sangre a la aurícula izquierda y el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo también está mucho mayor, hay mayor plétora y mayor cantidad de sangre, ¿no? ¿Qué vemos en una persistencia del conducto arterioso? ¿Qué vamos a ver? Crecimiento de aurícula izquierda, crecimiento de ventrículo izquierdo, ¿no? Incremento de la vascularidad. Entonces, en este pacientito ya habíamos visto que la aurícula izquierda estaba muy grande, ¿no? Estaba muy grande. ¿Y por qué está muy grande? Fíjense acá. Aorta. Este es callado, ¿no? Callado, está desapareciendo mi callado. ¿Y qué cosa es esto de acá? Aorta descendente, ¿no? Porque el ascendente sería esta y este es el descendente. ¿Y qué me llama la atención acá? Porque normalmente nosotros veíamos mi callado, mi aorta ascendente, mi aorta descendente, y mi aorta descendente avanza solo. Tengo mi callado de la aorta, D4, ¿no? D4, T4 es el nivel donde siempre debo ubicar el callado de la aorta. Bajo, tengo mi aorta ascendente acá, mi aorta descendente. ¿Y qué le pasa a mi aorta descendente? ¿Baja sola? No. Vemos que acá hay como una comunicación. Esa comunicación, ¿con quién está? ¿Qué cosa es esto, dijimos? Las arterias pulmonares, ¿no? Y es el tronco de la pulmonar. Entonces, esto de acá, ¿con qué se está comunicando?
con el tronco de la pulmonar, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de patología tiene este paciente? Una persistencia de ductus, y esto me está haciendo que crezca su aurícula izquierda, ¿no? ¿Qué patología era la que tiene acianótica con flujo normal? ¿Cuál era? Las que tenían incrementado el flujo, ¿quiénes son? CIA, CIB, persistencia, el conducto arterioso. ¿Y quién tiene flujo normal? Coartación de aorta, ¿no? Disminuido, no hay. Entonces, ¿qué me representa? Vamos a aumentar esto. ¿Qué me representa esta estructura vascular de acá? Aorta descendente, ¿no? Aorta descendente. Aorta descendente. Ahí. Les voy a mostrar preferible la reconstrucción. ¿Qué ocurre acá? Esta es la aorta descendente. ¿Ya a este nivel qué cosa ocurre? Se estenosa, ¿no? Se estenosa. ¿Qué cosa es esto? Cuando se estenosa disminuye su diámetro. En la coartación de aorta. Ahora ya eso ya posteriormente, para ya, de acuerdo al estudio, ya si es preseptal, postseptal, mejor dicho, si está en relación al conducto arterioso, si está antes o después, va a depender la cirugía y va a depender el tratamiento también, ¿no? Bien, eso es todo en relación a las cardiopatías acianóticas y semiología. Si hubiera alguna pregunta, las clases ya se colgaron por si acaso, sus compañeros también ya los tienen. Si hay algo ya se lo solicitan a ellos, ¿ya? Eso es todo. Buenas noches.